Dios es el dueño de la historia también, de la historia humana. Y hoy no perdemos de vista que estamos de camino a terminar el año litúrgico, el año de la Iglesia. Es el centro de la historia es Cristo. Todos los acontecimientos que se han sucedido están en torno a Jesucristo. Él es el Señor. Vamos a finalizar el año litúrgico a proclamarlo como el Señor dueño de la historia. Hoy la primera lectura nos da el testimonio de cómo Dios escoge al pueblo, el pueblo que Él ha escogido, lo ha ido formando, le ha ido mostrando su poder, le dio los 10 mandamientos, y cómo Dios le reprocha al pueblo que no ha cumplido los mandamientos conforme a la alianza que ha prometido. El profeta Jeremías es un reproche al pueblo de Dios, este joven que le quema en las entrañas la palabra, y entonces le dice al pueblo, por no haber cumplido los mandamientos, Dios va a enviar un pueblo opresor. El ejército más poderoso de la tierra en ese momento era el ejército babilonio. 580 años antes de Cristo, Babilonia, el ejército de Babilonia, ataca a Israel y toma presos al pueblo de Israel. El pueblo escogido, el pueblo elegido, el pueblo de la alianza, es tomado preso y cautivo en Babilonia. Y aquí es donde se da, 40 años después, donde se da estas palabras que hemos escuchado, la primera lectura del profeta Isaías. El profeta Isaías en el capítulo 41 y 45 anuncia la libertad. Dios va a liberar al pueblo enviando a otro gobernante, un ungido. Aunque no sepas, le dice a través del profeta, aunque no sepas, no me conozcas, yo te he ungido. Es la primera vez que a un rey pagano se le nombra ungido del Señor, y probablemente creían que era el Mesías anunciado por este acontecimiento. El rey persa, que toma poder y control, viene a Babilonia y en el conflicto derrota al ejército invencible. Era el ejército más poderoso e invencible de la tierra, pero el poder viene de Dios, y este es el testimonio de la primera lectura. El libro profético de Isaías menciona cómo el poder proviene de Dios y no de los hombres, que Dios permite lo malo para formar lo bueno en su pueblo. Los acontecimientos políticos son una forma en la que Dios interviene en la historia, y por ello levanta a este pueblo que es menos, lo levanta como una nación poderosa, los persas, ¿verdad? Luego pues vendrán con el tiempo los 3 reyes magos persas a Jerusalén, pero indudablemente que esto es parte de las profecías del Antiguo Testamento. En la segunda lectura es la primera carta, el primer escrito cristiano. El primer escrito del Nuevo Testamento es precisamente esta carta a los tesalonicenses. El apóstol la escribe para recordarles a los de Tesalónica que es importante tener y mantenerse en la esperanza, porque son escogidos por Dios. Los frutos que han dado son obra del Espíritu Divino, ¿no? Lo que han logrado como comunidad, que se han mantenido y han podido vivir la fidelidad al amor de Dios, es fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Es la obra y el poder de Dios en medio de la comunidad, en medio del pueblo. Y el Evangelio de hoy es el Evangelio que centra a Jesús como dueño y Señor de la historia. Jesús, un hombre al que quieren empujarlo a un juicio, quieren que sea juzgado. Si decía que debía pagar el impuesto, se echaba en contra a todos los judíos. El pueblo de Israel se sentía oprimido por los romanos, y entonces no querían pagar el impuesto. Ya después Jesús dirá a Pilato, no tendrías ninguna autoridad si no te hubiera sido dado de lo alto. Pero hoy la pregunta es, si decía que debían pagar impuestos, se echaba en contra a todos los judíos, era juzgado por los judíos. Y si decía que no debían pagar impuestos, era juzgado por los romanos por sedicioso, por hacer revuelta, por no querer pagar, y entonces estaba en un conflicto. Pero el Señor de la historia pone al hombre en su justo medio, dar al César lo que le pertenece al César y a Dios lo que le pertenece a Dios, ¿verdad?
Esto indudablemente dejó a sus adversarios en shock, ¿verdad? Porque no esperaban una respuesta tan sabia de un hombre que se había convertido en un líder religioso, pero no esperaban más. Pero Jesús, como dueño de la historia, conoce la situación de cada persona, su participación de amor en la vida comunitaria y su participación de amor en la vida de fe, la respuesta a Dios. La fe y la política son las dimensiones en las que el hombre vive. La fe y la política es indudablemente la caridad extrema en comunidad, en la ciudad, en lo cívico, en el ambiente cívico. Y la fe es la caridad extrema en el bien de la comunidad que responde a Dios. Es dos dimensiones en las que el hombre está envuelto. Dar al César lo que es del César indudablemente es vivir en concordia, ¿verdad? Todos nuestros deberes cívicos tienen una respuesta, porque la autoridad está para poder organizar, servir a todos, y lo que organice es para el bien de todos. Y en esta dimensión, para nosotros que estamos viviendo un tiempo de cambio, de crisis, y ahorita en torno a este ambiente político que se ha despertado en este país, reconocemos indudablemente el llamado que Dios nos hace a través de los acontecimientos a vivir en la fe, a vivir en la fe. El siglo pasado estuvo marcado por no dar al César lo que no era del César, o dar al César lo que no era del César. Los acontecimientos políticos del siglo pasado estuvieron marcados por una oferta de salvación. La política ofrecía la salvación a los hombres. La política ofrecía ser salvador de los hombres. En este acontecimiento está marcado para nosotros en la Iglesia el llamado de la Virgen María en 1917 a 3 pastores, a 3 niños, ¿verdad? Ese llamado para que pidan por la conversión de los hombres. Vienen acontecimientos de desgracia porque el corazón del hombre se ha alejado de Dios. ¿Cuál era la oferta política en 1917 en Rusia? La lucha en favor de los pobres, que indudablemente trajo la muerte de ricos y la muerte de pobres, ¿verdad? En Rusia. Este es ser salvador. El gobierno se ofreció como salvador del pueblo y se convirtió en una lucha fratricida que hasta nuestros días ha traído consecuencias. Es una oferta que el gobierno no puede hacer, no puede ser salvador de las personas, porque su fin no es la salvación, su fin es el orden social. Y cuando se ofrece como salvación, entonces viene la destrucción, porque no es el fin del gobierno, el ser salvador. Y en esto pues nosotros nos vemos inscritos, ya vinieron los acontecimientos, la iglesia se puso en oración, el rezo del rosario se convirtió en el arma principal para suplicar y pedir la paz, y los acontecimientos del mundo pues han cambiado de esa lucha de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría que se dio posteriormente. Han venido pues los acontecimientos que hoy vivimos, ¿verdad? Un acuerdo de paz. El acuerdo que se ha firmado últimamente del Tratado de Paz, pues es para nosotros ese signo de esperanza a través del cual debemos confiar. Es la gracia de Dios la que interviene en la historia, en el corazón de los hombres, para dar un orden al mundo, la paz, aquello que deseamos. Y ahora que vamos de camino a un cambio, a una crisis, una época, a un cambio de era, el poner nuestro corazón y nuestra esperanza no en quien no puede ofrecer la salvación, sino en quien nos puede dar el auxilio y la gracia para poder participar en una vida cívica, ¿verdad? En una vida cívica. Y en esto tenemos una misión importante los cristianos, ¿verdad? El suplicar y pedir para alcanzar la gracia que Dios nos ha de derramar y podamos cumplir la misión que se nos ha encomendado en un tiempo de paz, ¿verdad? Vamos a vivir acontecimientos difíciles. Ya hemos sido testigos de asesinatos y muertes en estos últimos tiempos en la tensión política, y para nosotros el suplicar y pedir que la concordia se dé en torno a esto que es las opiniones. Son opiniones de un lado y de otro, pero que suplicamos
permitamos que el Señor de la historia permita que quien sea para bien de todos pueda ser el que gobierne. Esa es nuestra intención. Nuestra intención como cristianos, suplicar y pedir más rosarios y más novenas en este tiempo se convierten en el signo, ¿verdad? La segunda lectura es: recuerden que ustedes han sido elegidos, que el fruto de lo que ustedes hacen en tanto trabajo es del Espíritu Santo, es el fruto del Espíritu de Dios en medio de las comunidades. Y ante estas situaciones, los milagros que han acontecido en la historia, milagros de civilizaciones que se han dado la paz, civilizaciones que se han encontrado, fuerzas políticas totalmente adversas que se han podido perdonar, no ha sido más que la presencia del Dios que interviene en la historia, sanando los corazones de los hombres y perdonando. El perdón para nosotros ahorita, en este momento, ¿verdad? Estas 2 semanas se van a convertir, mira, mejor vamos a orar, ¿te parece si mejor oramos? Porque ahorita las opiniones van a provocar tensiones muy graves y probablemente haya una situación muy difícil que tengamos que sobrellevar. Recordemos que la misión del Espíritu es la paz de los corazones. En esto estamos nosotros envueltos en la misión, ¿verdad? Es la segunda lectura, la primera carta a los tesalonicenses, es el capítulo 1 que leímos, son escogidos para dar un fruto de vida cristiana. El amor a Dios y el amor al prójimo se manifiesta en la vida diaria, pero no sin la fuerza del Espíritu de Dios. Por eso vamos a suplicar y a pedir. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.